no se empieza a instalar la anemia. Son anemias en general regenerativas, con recuento de reticulocitos elevados. Y las causas las podemos, vamos a hacer una clasificación simple, porque las anemias hemolíticas tienen también formas de clasificación muy complejas. Una forma simple de clasificarlas es en congénitas y en adquiridas. Las anemias hemolíticas congénitas son aquellas que tienen que ver, ahora vamos a ampliar la clasificación. Las congénitas son aquellas que tienen defectos en la membrana, la esferocitosis, la ovalocitosis, eso en pediatría, en la hemoglobina, drepanocítica y demás, o en las enzimas, por ejemplo, en la glucosa 6-fosfato hidrogenasa o piruvato quinasa. Esas son congénitas, no nos interesan en este momento. Y las anemias hemolíticas adquiridas, que es lo que más nos interesa, tenemos dos grandes causas. O es de origen inmunológico o no inmunológico. La inmunológica puede ser aloinmune o autoinmune. Aloinmune es que el anticuerpo viene de otro. Y autoinmune es que el anticuerpo viene de uno mismo. El aloinmune es lo que ustedes conocen, o no conocen todavía, pero van a conocer como enfermedad hemolítica del recién nacido. La mamá RH negativa, sensibilizada por un anti-D, que gesta un chico D positivo, RH positivo, y le pasa los anticuerpos y hemoliza la sangre del bebé. Y la transfusión incompatible, donde los anticuerpos vienen o sea, el receptor tiene anticuerpos contra los glóbulos rojos que le están transfundiendo y entonces los destruye, ¿sí? Bien, eso es aloinmune. Pero lo que vamos a tratar nosotros es esto, exclusivamente. Es la anemia hemolítica como enfermedad autoinmune, anemia hemolítica autoinmune, que está producida por autoanticuerpos que se denominan calientes o fríos. ¿Por qué calientes o fríos? Porque el 80% de las anemias hemolíticas es por anticuerpos calientes, porque reaccionan a 37 grados, nada más que por eso. En cambio, los anticuerpos fríos, que generalmente son crioaglutininas, reaccionan a temperaturas más bajas. Y es el menos del 15% de las anemias hemolíticas son por anticuerpos fríos. Estas son en general IgG. Estas son en general IgM. Estas dan anemia hemolítica en el invierno, justamente porque cuando las partes distales del cuerpo alcanzan temperaturas más bajas por el frío, el paciente empieza a hemolizar. Es muy poco frecuente la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos. Es poco frecuente y de tratamiento bastante complejo. Y también la anemia hemolítica la podemos ver por drogas, pero las drogas también muchas veces tienen un mecanismo inmunológico en su producción. La característica, la penicilina, la cefalosporina, la alfametildopa, el caso de por ciprofloxacina de anemia hemolítica, muchas, es muy raro, muchas drogas pueden llegar a dar por diferentes mecanismos inmunológicos anemia hemolítica autoinmune. Nosotros ahora vamos a tratar la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, que es dentro de la patología la más frecuente. Y por supuesto tienen causas de hemólisis no inmunológicas. ¿Qué diferencia va a haber entre esto y esto? Porque las dos son anemias hemolíticas, las dos van a producir aumento de LDH, van a producir reticulocitos altos. La diferencia es que al ser inmunológico va a tener una prueba de Kuhn positiva. Y esto, que no es inmunológico, va a tener la misma anemia hemolítica, pero con una prueba de Kuhn negativa. ¿Y dónde vamos a ver la anemia hemolítica no inmunológica? En varias situaciones. Pero estas son todas enfermedades que ustedes, los que están en el rotatorio, que hay algunos acá hoy, sí las conocen, que son el síndrome urémico hemolítico, la púrpura trombocitopénica trombótica, la coagulación intravascular diseminada, el síndrome GERD de la embarazada, y los que todavía no han hecho ginecología y obstetricia no las conocen, pero este es un grupo de anemias que se llaman anemias hemolíticas microangiopáticas.
donde el glóbulo rojo se rompe en la circulación sin mediar un mecanismo inmunológico. Es como una hemólisis de tipo mecánica por una alteración en la circulación microvascular, donde hay depósitos de plaquetas, por eso todas tienen trombocitopenia, y hace muy hostil la circulación capilar al glóbulo rojo, de tal manera que terminan rompiéndose. Y aparece la forma de los esquistocitos o las formas rotas de los glóbulos rojos. Esas serían las anemias hemolíticas microangiopáticas, que hoy tienen otro nombre, se llaman trombocitopenias, a ver cómo las llaman, TAD creo, es una sigla nueva, y es anemia hemolítica con trombocitopenia. El hiperesplenismo es otra forma de secuestro y de hemólisis, es más secuestro que hemólisis el hiperesplenismo. Las válvulas protésicas por un problema mecánico, sobre todo cuando hay infección, endocarditis de válvula protésica, puede haber ruptura de glóbulos rojos, y la hipertensión maligna es otra forma de hemólisis no inmune. Lo que yo quiero que recuerden es la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, que es el paradigma de la anemia hemolítica, y por supuesto esto, por eso es tan poco frecuente, tan poco prevalente, que ya lo van a ir viendo cuando vean las distintas especialidades. Bien, entonces la anemia hemolítica por anticuerpos calientes es producida por un autoanticuerpo, que es de tipo IgG. Muchas veces es una IgG dirigida contra, la IgG es dirigida contra un montón de antígenos que tiene el glóbulo rojo. Yo no sé si ustedes recuerdan que el glóbulo rojo tiene todo un sistema antigénico muy complejo, que no solamente es el sistema A, B, 0 y RH. Hay, cuando se acuerdan algo de fisiología, hay sistemas menores en el glóbulo rojo, como el sistema Duffy, KEL, MN, sistema P. Hay miles y miles de antígenos que tiene el glóbulo rojo. No sé si miles o cientos, pero bueno, hay muchos antígenos. Y en general, este anticuerpo es lo que se llama una panaglutinina. No va dirigida contra un solo antígeno, va dirigida contra muchísimos antígenos. Por lo cual puede hemolizar tanto los glóbulos del paciente como los glóbulos rojos cuando yo le transfundo, porque no es exclusiva hacia un antígeno determinado. Y además, a veces hay fracciones del complemento, no llegan a hacer la inmunoglobulina G completa, sino fracciones de complemento que se dirigen hacia un antígeno, que se pueden detectar también con la prueba de Kuhn. Esto es lo que yo detecto con la prueba de Kuhn. El hecho de que haya inmunoglobulina G circulante, que puede ser IgG1, IgG2, distintas subvariedades de IgG o fracciones de complemento. Y actúa a 37 grados, por eso se llama caliente. Y puede ser idiopática o secundaria. Idiopática, ¿qué quiere decir? Que la paciente, que generalmente es mucho más frecuente en mujeres, pero se la ve también en varones, tiene como única enfermedad la anemia hemolítica. Y secundaria quiere decir que la anemia hemolítica aparece en el contexto de otra enfermedad. Por ejemplo, un lupus eritematoso sistémico, un linfoma, una leucemia linfática crónica o la ingesta de medicamentos. El 75% de las anemias hemolíticas autoinmunes son por anticuerpos calientes. Bueno, acá yo me adelanté, el anticuerpo es una pan-aglutinina que reacciona con los glóbulos rojos de cualquier individuo. ¿Sí? Bien. La clínica. ¿Cuál es la clínica de una anemia hemolítica? Eso ya, si yo nada más que pensarlo con todo lo que sé, lo tengo que sacar. Tiene síndrome anémico y tiene palidez histérica. Y eso es todo lo que tiene. ¿Y qué tiene de síndrome anémico? Bueno, los síntomas son debilidad. Esto ya les pongo para que un poco puedan cuantificar en qué medida se presenta una cosa o la otra. El paciente tiene debilidad y sí, en el 88% de los casos, porque son anemias de instalación brusca, no es como la megaloblástica que viene hace por ahí 2 años y el paciente se adaptó. Esta es una anemia brusca, entonces el paciente lo siente profundamente el síndrome anémico y no lo tolera. El paciente viene con gran debilidad en el 88% de los casos, puede presentar fiebre
en el 37% de los casos, viene con mareo, con vértigo en el 32%, falta de aire, viene con disnea, no es muy frecuente, pero cuando son severas se ve. Y la orina oscura, que uno pensaría que es el signo patognomónico, solamente se ve en el 3%. ¿Por qué tiene orina oscura? Porque tiene aumento de bilirrubina indirecta y se conjuga más bilirrubina, se producen más cercobilinógenos, se producen más urobilinógenos y la orina es oscura. La angina de pecho se produce solo en el 2% porque el paciente tiene que tener, quizás ser un paciente de más edad y tener algún compromiso cardiovascular previo para que la anemia le llegue a producir una angina. Estos serían síntomas que refiere el paciente. Y signos, ¿qué es lo que yo veo? Bueno, palidez en el 85%. Y fíjense que la ictericia no es tan clara. Solo en el 21 a 25% yo lo voy a ver francamente ictérico. Pero sí 85% palidez. Esplenomegalia en el 82%. Esto es un dato re importante, porque pocas anemias tienen esplenomegalia. Tienen la anemia hemolítica y después las anemias relacionadas a los linfomas, a los tumores, a otras cosas. Pero pocas anemias tienen esplenomegalia como la hemolítica. La hepatomegalia también se puede presentar en menos cantidad y linfadenopatías en el 20%. No se olviden que presentan linfadenopatías porque estamos hablando de un problema inmunológico, autoinmune. Entonces, algunos vienen con linfadenopatías. Bien. Para que entiendan el laboratorio y para que entiendan la clínica, vamos a ver qué pasa con un glóbulo rojo cuando se rompe, cuando se lisa. Y otro concepto es que en una anemia hemolítica el glóbulo rojo no se rompe en circulación, no estalla dentro del vaso sanguíneo, sino que es retirado por los macrófagos. Es un glóbulo rojo que la IgG lo marcó y al pasar por el vaso, el sistema macrofágico detecta que el glóbulo rojo ese viene con algo que no tiene que venir, le pega el complemento, se lo fagocita y lo saca de circulación. Lo degrada y lo separa en todas sus componentes. Pero no hay una hemólisis intravascular. Por eso en estos casos no hay hemoglobinuria. La hemoglobinuria se va a producir cuando estalla en circulación el glóbulo rojo. Acá se difiere de alguna manera en el vaso o también muchas veces en médula ósea y en hígado, porque también hay un sistema mononuclear fagocítico importante en esos tejidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene el glóbulo rojo? El glóbulo rojo tiene hemoglobina, que está formado por hemo, por globina y por hierro. Y entonces, ¿qué pasa? Y además tiene enzimas el glóbulo rojo. Entonces, cuando se rompe la hemoglobina, se desdobla en grupo hemo, en globina y hierro, y se libera además LDH, dentro de todas las enzimas que se liberan. Lo que pasa es que uno mide la LDH, pero hay un montón de otras enzimas más que puede liberar. Hazme un favor, ya que cerró la puerta. Gracias, Juan. La globina es captada por la aptoglobina. La aptoglobina es una proteína de origen hepático que liga la globina, porque la globina no circula sola. Se une a esta proteína y circula unida, es transportada por la aptoglobina. Se puede medir en sangre la aptoglobina, pero lo que se mide de aptoglobina es la aptoglobina libre, no la unida a la globina. Entonces, cuando yo mido aptoglobina en una anemia hemolítica, la aptoglobina es prácticamente indetectable. Por eso ustedes van a ver, cuando lean el laboratorio, que la aptoglobina y otras proteínas que transportan globina están descendidas. Y están descendidas no porque no se produzcan, sino simplemente porque están todas ocupadas con globina y no se las detecta. Entonces, la globina es captada por la aptoglobina y es transportada al hígado. El hierro es transportado por la transferrina al sistema mononuclear fagocítico para reciclarlo en la médula y en otros tejidos. ¿Y qué pasa con el hemo? El hemo se metaboliza a biliverdina, después a bilirrubina indirecta, que es insoluble. Entonces, como es insoluble, se une a la albúmina y pasa del vaso, del hígado, de donde esté. Sí, señorita. ¿A qué hora terminan ustedes? A las 11 de la mañana. Sí. Los jueves tenemos el aula de 8 a 11 para la cátedra del doctor Herrera.
cátedra? Del doctor Herrera, del doctor Nicasio Herrera. ¿Mm? Pregunte a la secretaria cualquier cosa, que es la que maneja los horarios. Vamos a terminar antes, pero bueno. Les voy a decir. El hierro, ¿verdad? El hemi. Entonces, se une a la albúmina y va al hígado. En el hígado se conjuga, se vuelve soluble, pasa a la vía biliar, bueno, se hace cercobilinógeno, circuito enterohepático, y vuelve a sangre como, se filtra como urobilinógeno, sale por orina como urobilinógeno. Entonces, esto es lo que a ustedes les va a hacer recordar qué es lo que tiene la anemia hemolítica en la parte bioquímica. Va a tener LDH aumentada, aptoglobina baja, bilirrubina indirecta elevada, urobilinógeno alto y paciente histérico. ¿Sí? Bien. Entonces vamos al laboratorio rápidamente porque nos queda la otra anemia que es la normocítica, que es muy interesante. Bueno, esta, ¿qué va a tener? Hematocrito, hemoglobina y glóbulos rojos descendido. ¿Cómo? Mucho, porque es de instalación brusca y generalmente también es de presentación severa. Por ejemplo, hematocrito 13%, esto es un caso que vino así. 1.250.000 glóbulos rojos. Leve leucocitosis, a veces, claro, la reacción es tan brutal que el organismo reacciona como un reactante de fase aguda con una leucocitosis, leve aumento. Pero también puede ser que estén disminuidos, porque si es un lupus eritematoso sistémico, que generalmente cursa con leucopenia, pueden estar disminuidos. Entonces, los leucocitos no me sirven mucho, porque pueden estar aumentados, pueden estar normales, pueden estar disminuidos. Y las plaquetas en general son normales, o sea que es anemia pura. Los índices hematimétricos, dijimos que las hemolíticas tienen el volumen corpuscular medio aumentado porque están los reticulocitos aumentados. Entonces, la tendencia de volumen se va para arriba. Y muchas veces, cuando lleva bastante tiempo de evolución, además le falta fólico. Entonces, la tendencia es hacer macro, con una hemoglobina también aumentada, corpuscular media. La concentración de hemoglobina corpuscular media no cambia nunca, porque casi nunca el glóbulo rojo puede concentrar mucha hemoglobina porque se hemoliza. Entonces van a tener 1500 anemias y la concentración de hemoglobina siempre va a ser normal, entre 1 y 33 es la concentración normal. Es un parámetro que no se mueve casi nada más que en la esclerocitosis hereditaria, en el que hay un glóbulo rojo muy chiquitito y con mucha hemoglobina, aumenta. Pero si no, y puede disminuir en la anemia ferropénica severa, pero si no, la mayor parte de las veces está normal. Reticulocitos aumentados, ¿sí? Eso es lo que la diferencia de la mayor parte de las anemias. ¿Por qué? Porque ¿cuándo vamos a tener reticulocitos aumentados? En la anemia hemolítica. En la pérdida aguda, porque en la pérdida crónica no, porque en la pérdida crónica se pierde hierro a largo plazo y entonces no regenera nada después. Entonces, en la hemólisis, en la pérdida aguda y cuando esté tratándolo al paciente con eritropoyetina o con algún principio activo que le estimule la médula. Esas son las tres circunstancias que va a tener reticulocitos altos, y ninguna otra, ¿sí? Entonces, reticulocitos altos, anemia hemolítica, inmune, no inmune, de cualquier estirpe, hemorragia aguda y tratamiento con eritropoyetina o con B12 o con fólico o con el que sea. Reticulocitos. Tenía 24% de reticulocitos y corregidos 7,2. ¿Qué son los reticulocitos corregidos? Es el recuento en bruto del reticulocito, que yo lo hago en el microscopio y digo, hay 20 reticulocitos cada 100 glóbulos rojos, entonces digo, bueno, hay 20%, son 20, en este caso hay 24 cada 100 glóbulos rojos, es una barbaridad, la cuarta parte de los glóbulos rojos son reticulocitos. Entonces, digo, bueno, pero esto es muy alto, pero si yo lo corrijo por el hematocrito, que es 13, ¿qué valor corregido me da? Entonces son los reticulocitos 24 por el hematocrito del paciente, que es 13, sobre el normal sobre 45. Si hacen esa cuenta, 24 por 13 sobre 45 les va a dar este valor que es 7,2. Y como ven, están aumentados, porque acá sí me sirve el valor de decir, bueno, los reticulocitos son normales hasta el 1.52%. Cuando lo corrijo, si está por encima de ese valor del 2%, ahí sí voy a decir los reticulocitos están aumentados. Pero tampoco me hace falta mucho, porque con 24% cualquiera se da cuenta que los reticulocitos están aumentados. Tampoco digo me hace falta hacer tantas cuentas, ¿no?
Bueno, ¿qué pasa con el recuento de reticulocitos? Ay, qué bueno, me olvidé algo, no. Recuento de reticulocitos. El porcentaje de reticulocitos sin anemia es de 0,5 a 1. Esto para que entiendan e interpreten el recuento de reticulocitos. El porcentaje de reticulocitos sin anemia en un paciente, en una persona normal, es de 0,5 a 1,5%. Quiere decir que hay un reticulocito cada 100 glóbulos rojos. Si hay un reticulocito cada 100 glóbulos rojos y yo tengo 5 millones de glóbulos rojos, voy a tener en valor absoluto 50.000 reticulocitos. O sea, voy a tener entre 25.000 si tengo 0,5 a 75.000 si tengo 1,5. Si tengo 5 millones. O sea, el 1% de 5 millones es 50.000. Estas serían las cifras absolutas normales. Es lo mismo, es equivalente a esto. ¿Sí? Ahora, cuando yo hago el recuento de reticulocitos, no tomo en cuenta el hematocrito, porque miro al microscopio, cuento 100 glóbulos rojos y cuántos reticulocitos hay cada 100 glóbulos rojos. Pero no es lo mismo tener 1,5 teniendo 45 de hematocrito que teniendo 15. Entonces, hago una corrección para que ese valor me sea algo más significativo. ¿Qué significa para este paciente con ese hematocrito tan bajo? Entonces, el porcentaje de reticulocitos corregidos sería el porcentaje que yo tomo en bruto, que puede ser 2, 3, 5, 20% por hematocrito del paciente sobre normal. Las fórmulas que vimos acá. Y ahí me va a dar un valor que entonces sí, si está muy por encima de esto o un poco por encima, va a ser significativo como aumento. Acá está el valor. Por ejemplo, yo digo que un paciente con anemia tiene 3% de reticulocitos. Y ustedes, con toda razón, me pueden decir, ah, es tan alto, porque tiene más de 1,5. Y yo le voy a decir, no, no es tan alto, porque cuando lo corrijo, me da 1,5. ¿Por qué? Porque este 3% para un paciente con 23 de hematocrito dividido 45 me da 1,5. O sea que este paciente no tiene los reticulocitos altos. Y si tuviese 2 millones, 23 de hematocrito, 2 millones y medio de glóbulos rojos, el recuento absoluto sería 75.000. Está dentro de lo normal para uno que no tiene anemia. Entonces no puedo decir que esto sea regenerativo. Entonces a esa confusión es a la que me dirijo porque sé que la mayoría no entiende bien qué significa un aumento del recuento de reticulocitos. La conclusión de todo esto, ¿cuál es? Que el porcentaje de reticulocitos debe ser muy elevado para considerarlo como regenerativo. Si ustedes no tienen un recuento así en bruto, sin corregir, del 6-7%, probablemente eso no sea una anemia hemolítica o no esté regenerando. Bien. Laboratorio de una anemia hemolítica. El laboratorio, pasamos a la parte bioquímica, tenemos una bilirrubina total en general aumentada. Yo les puse un valor por ejemplo, pero puede ser desde 2, 3, 5, 6, hasta por ahí, no mucho más. Si tiene un hígado normal, la metaboliza, entonces no aumenta tanto. Pero si tiene un hígado medio complicado, puede ser que esto sea más importante. Entonces, 4,5 de total, directa 1, y francamente el predominio es de bilirrubina indirecta. Una LDH que está elevada, muchas veces incluso por encima de 1.900, 1.000 y algo de LDH. La prueba de CUM directa positiva, la prueba de CUM se hace con un antisuero anti-IgG. Entonces, ¿qué hago? Los glóbulos rojos del paciente tienen pegada IgG, yo los lavo, la IgG le queda pegada, lo pongo en un tubo, los glóbulos que vienen disueltos, vienen en solución fisiológica, y le pongo el antisuero o suero de CUM y eso aglutina. Esa es la prueba de CUM. Y es positiva, la directa. Para la embarazada, RH negativo, se hace la indirecta, porque yo lo que hago es tomarle suero a la embarazada para ver si tiene antigen en suero, no pegado al glóbulo rojo. Eso ya lo van a ver bien cuando hagan la parte de obstetricia. En orina hay aumento de urobilinógeno, sin bilirrubina, sin hemoglobina tampoco, y la lactoglobina, como ya dijimos, bajo ausente. La función de médula ósea, hay notable hiperplasia eritroide, porque está respondiendo. Generalmente la médula ósea tiene celularidad mieloide, que es la que regenera todos los glóbulos blancos.
celularidad eritroide y megacariocitos. Estos son los tres elementos grandes de la médula. La serie eritroide es un 30%, el 70% es serie mieloide. Entonces, cuando yo hago una médula ósea y veo que más del 50% es eritroide, la mitad y mitad, entonces digo, acá hay hiperplasia eritroide. Esa es la forma de verlo. Y puede haber cambios megaloblásticos por aumento del consumo del fólico por la gran producción. Tratamiento. El tratamiento de esto no deben saber aplicarlo, pero deben saber que esto se trata con la anemia hemolítica autoinmune se trata con anticuerpos. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué dice? Con anticuerpos calientes se trata con metilprednisona, con corticoides, que puede ser metilprednisona, que es cortiquirén, que es deltisona B, o metilprednisolona, que es solumedrol por vía intravenosa, que es el bolo del solumedrol, o con prednisona, que es otra marca comercial. Pero todos los corticoides, que son muy parecidos, se dan en dosis inmunosupresoras, no son dosis antiinflamatorias. Si yo quiero dar metilprednisona, por ejemplo, cortipirén, deltisona B, a un paciente con un EPOC, le doy 20 miligramos, o empiezo con 40 pero voy a 20 o a 10. 10 miligramos es una dosis antiinflamatoria, pero 1 miligramo a 2 miligramos kilo es una dosis inmunosupresora. Entonces, si pesa 60 kilos, le tengo que dar 60 miligramos, o de 60 a 80, porque le tengo que dar de 1 a 2 miligramos. Yo generalmente doy 1,5 miligramos. O sea que si pesa 60, me suelo estirar hasta 80 miligramos, porque hay una respuesta más clara. Los comprimidos vienen de 40 miligramos, o sea que se da un comprimido y medio, o 2 comprimidos, depende, hasta 3 comprimidos, se da según el peso del paciente. No menos de 4 semanas, y se van después disminuyendo las dosis hasta suspender. Por supuesto que la respuesta puede ser muy variable, puede haber una remisión completa, puedo sacar el corticoide y no recaer, puede recaer mientras le saco el corticoide y tener que ir a otro inmunosupresor, puede recaer después de haberle suspendido incluso el corticoide. O sea, la variedad de respuesta y lo que hago después ya depende mucho de la especialidad. Pero una de las opciones, si no hay respuesta con esto, es en unos meses o en un año, si no consigo que la anemia hemolítica esté en remisión completa, es hacer una esplenectomía. La esplenectomía es el lugar, muchas veces, de síntesis del anticuerpo y de donde se efectúa la hemólisis. Entonces, bueno, es una segunda opción. Pero la primera opción siempre son los corticoides. Bien. Entonces, ¿qué hay que recordar de esto? Que la anemia hemolítica autoinmune es severa, de instalación rápida, que tiene palidez, ictericia y esplenomegalia, que la anemia puede ser normo o levemente macrocítica, que el resto es normal, que los reticulocitos están elevados en el 95% de los casos. A mí me tocó ver en toda la historia de hematóloga una anemia hemolítica que no tenía reticulocitos altos. Una sola, de cientos y cientos de anemias. O sea, y lo peor es que tuve que ir a buscarlo porque, claro, tardé un mes en hacer el diagnóstico porque como los reticulocitos eran bajos, no le pegaba el diagnóstico hasta que encontré que un 5% puede tener reticulocitos bajos, pero es la excepción. Siempre pensar en reticulocitos elevados. Elevado bilirrubina indirecta, LDH y hidrobilinógeno, y el tratamiento es urgente y confortable. Bien. La talasemia, doctora, es La más... talasemia. La talasemia es una forma de anemia hemolítica congénita, por un defecto en la hemoglobina. Macro, micro o normo. Micro, re micro. La talasemia es la más microcítica de todas las anemias que van a ver, aún más que la anemia ferropénica. Hay anemias ferropénicas que son muy larvadas, de mucho tiempo de evolución y tienen volúmenes corpusculares muy bajos. Pero cuando ustedes ven menos de 60 de volumen corpuscular medio, hay que pensar en una talasemia, salvo que sea muy evidente la pérdida de la anemia ferropénica. Es el único diagnóstico diferencial que tiene prácticamente la microcítica, la ferropénica y la talasemia. Por supuesto la talasemia minor, porque la talasemia mayor da una anemia tan brutal desde el nacimiento, desde muy chico, que generalmente los diagnósticos se hacen antes. Bien. Bueno,
Y vamos a tratar de hacer en media horita, para estar menos de media horita, lo que es anemias normocíticas para poder pasar a los casos clínicos. ¿Qué es la anemia normocítica? Es todo lo que nos quedó en el camino, que no va para la micro, que no va para la macro, y que además es generalmente la anemia que aparece en todas las enfermedades crónicas, inflamatorias, agudas, crónicas, traumáticas, en fin, en todo lo que queda, nos queda la anemia normocítica. Y ojo, es la anemia que más frecuentemente van a ver en el paciente internado. Si ustedes tienen que saber que en el paciente ambulatorio la mayor prevalencia es la anemia ferropénica, microcítica hipocrónica, pero no así en el internado, porque en el internado van a ver un montón de pacientes con enfermedades crónicas, con inflamación, entonces se invierte. La más prevalente es la normocítica, normocrónica o anemia del estado inflamatorio. Entonces, se denomina anemia normocítica la que presenta volumen corpuscular medio entre 80 y 100 centilitros, lo que nos quedó normal. Es característica de las enfermedades inflamatorias agudas y crónicas, no es solo de las crónicas. En las agudas también se ve. Aguda, ¿a qué me refiero? Un politraumatizado, un quemado, puede tener esta anemia. En el 80% de los casos, es moderada y en el 20% es severa. La hemoglobina está por debajo de 8 gramos, solo en el 20% de los casos. O sea, que en la mayor parte de los casos vamos a tener anemias de 30, 31, 32% de hematocrito. ¿Cuáles son las patologías que se asocian a anemia normocítica? Dentro de las infecciosas, lo más patognomónico es la endocarditis bacteriana, la TBC, pero en cualquier infección puede estar, en cualquier infección crónica está. Esto es porque aparte vemos más cantidades de esta patología, pero en cualquier enfermedad infecciosa crónica, es más, en cualquier situación que haya fiebre por más de 15 días, un síndrome febril prolongado, aunque no sepamos la causa, que generalmente un síndrome febril prolongado tiene como subyacente un estado inflamatorio, el hematocrito empieza a bajar. 15 días de fiebre nada más y empieza a bajar día a poquito el hematocrito, ¿sí? O sea que no hace falta tener una endocarditis bacteriana para que nos baje el hematocrito cuando hay inflamación. En las enfermedades autoinmunes, la típica es la artritis reumatoidea. En el lupus puede haber, pero en el lupus también puede haber anemia hemolítica. Aunque cuando el lupus está en actividad y no hemolita, puede tener anemia de los trastornos crónicos. Esta es, digamos, la artritis reumatoidea es donde se estudió más la anemia del trastorno crónico, porque es un modelo de anemia de inflamación. En los quemados, en las neoplasias avanzadas, en los politraumatizados, en el hipotiroidismo severo, aunque esto es bastante controvertido porque acá no hay inflamación en realidad, acá hay un problema hormonal, es diferente, y cualquier proceso inflamatorio crónico. Como ven ustedes, yo acá no estoy poniendo la insuficiencia renal crónica, que da una anemia normocítica normocrónica, pero que si bien influye en algo la inflamación, lo que más influye es el déficit de eritropoyetina, que es la hormona que se produce en el riñón como factor de crecimiento de los glóbulos rojos. Fisiopatología. Es una anemia hipoproliferativa con médula ósea morfológicamente normal, pero con respuesta muy disminuida. O sea, es morfológicamente normal, pero funcionalmente anormal. Es una médula que funciona mal, no responde adecuadamente a la eritropoyetina. La respuesta está disminuida. La eritropoyetina suele estar normal, salvo en el renal crónico, que puede estar descendida. ¿Qué es lo que pasa en esta anemia? Hay atrapamiento del hierro en los macrófagos y la ferremia, como el hierro queda metido en el macrófago y no sale a circulación, ni sale de sus depósitos, la ferremia disminuye. El hierro se torna no disponible para la síntesis de hemoglobina. Por eso, esta ferremia disminuida
es lo que hace confundir a mucha gente con una anemia ferropénica. Ustedes tienen una anemia normocítica, le piden la ferremia y está disminuida. ¿Y qué dicen? Anemia ferropénica, doy hierro. Y ese error se produce porque solo piden la ferremia, no piden la transferrina y no ven la saturación, que es lo que me va a dar la verdadera información sobre la ferropenia, que existe o no existe. Entonces, nunca pedir solo ferremia, porque la ferremia está disminuida en esta anemia y en la ferropenia. ¿Cuál es la fisiopatología? Sabemos cómo aparece, cuándo aparece, pero ¿por qué aparece? ¿Cuál es la fisiopatología? Los mediadores involucrados en esta anemia son la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estos dos conducen al aumento de tanto del interferón beta como del interferón gamma, que son todos mediadores de inflamación. Salen de neutrófilos, de macrófagos, de leucocitos, de monocitos, de todas esas células, salen estos mediadores de inflamación y de linfocitos. Este interferón beta y gamma, cuando yo experimentalmente se lo doy a ratones, les produjo anemia. Este es mi celular, bueno, ya va a además, interferón beta y el interferón gamma, además de que experimentalmente pueden producir anemias cuando yo se lo inyecto a ratones, regulan, se sabe, que regulan la expresión de 3 proteínas, que son estas 3 proteínas. Ahora, si ustedes llegan a agarrar algún artículo sobre metabolismo de hierro, circulación de hierro, están en todos los artículos, porque son la novedad en circulación de hierro y transporte de hierro. Las 3 proteínas que están en juego y que aumentan o que regulan la expresión por estos interferones son: una, la epsidina, que es de síntesis hepática, como dice su nombre, epsidina. Otra es la ferroportina, que esta es la proteína que actúa como importadora, exportadora de hierro, es el tubo por donde sale y entra el hierro a la célula, por eso es ferroportina. Y la transportadora de metales divalente 1, es otra de las proteínas, que son responsables de los movimientos transcelulares del hierro. Acá está. La infección, la inflamación o la neoplasia, lo que hacen es que el macrófago segregue o produzca más interleuquina 6. Esta interleuquina 6 actúa a nivel hepático y a nivel hepático aumenta, la regulación es para arriba, es up. Entonces aumenta la producción de epsidina. Y la epsidina, como proteína, disminuye la absorción del hierro a nivel intestinal y disminuye la liberación de hierro de los macrófagos. Y acá está cómo actúa, a ver. Entonces, esta es otra cosa, que la homeostasis del hierro está completamente regulada por estas proteínas, que aumentan mucho la inflamación. El hierro entra a la célula, la entrada del hierro a la célula es por la transportadora de metales divalente 1 y sale de la célula por la ferroportina. Entonces, entra por esta proteína y sale por esta. Y la epsidina lo que hace es un reactante de fase aguda que inhibe la ferroportina, impide que el hierro salga de la célula, y por eso es que en la anemia inflamatoria el hierro queda metido en los macrófagos. Es una proteína central en la regulación de la ferremia durante la inflamación. Epsidina. Y aquí está. Este es el macrófago con el hierro. Esta es la ferroportina. Es la que saca hierro de la célula. Y dijimos que la transportadora de metales divalentes mete el hierro en la célula. Esta lo saca. Cuando se produce la epsidina, se acopla a la ferroportina y internaliza este receptor, esta proteína. Y la célula queda sin ferroportina que saque hierro. Y el hierro queda dentro. O sea, que si yo en algún momento logro regular la síntesis de epsidina durante la inflamación, o logro anular su acción, evitar su sitio de unión, voy a lograr que este efecto no se produzca y voy a mejorar la anemia e inflamación. Por eso toda esta investigación está un poco
dirigida a encontrar una solución a la anemia inflamatoria que muchas veces lleva a requerir transfusiones repetidas porque no mejoras, salvo que mejore la enfermedad de base. Muy bien. ¿Cuál es el? Parece que hay alguien que me está buscando. El hematocrito y la hemoglobina están descendidos de manera moderada, el descenso se produce de manera lenta, el hematocrito está entre 32 a 30%, eso es lo habitual, el volumen corpuscular medio es de 80 a 100 centilitros, o sea, es normocítica, es normocrómica, la serie roja en su morfología también se la ve normocítica y normocrómica. Voy a apagar esto. Los reticulocitos, como es una anemia no degenerativa, van a estar descendidos, como están en todas las anemias, salvo en las que les mencioné antes. Y entonces vamos a tener reticulocitos menos de 1%, los corregidos, los leucocitos son normales o aumentados, porque si hay inflamación, si hay infección, eso es totalmente variable. Y lo que sí, casi siempre acompaña a esta anemia son reactantes de fase aguda. Entonces, cuando yo tengo una anemia, donde los reactantes de fase aguda están todos aumentados, yo puedo pensar que esta anemia es probablemente secundaria de inflamación. Entonces voy a tener una eritrosedimentación elevada, una proteína C reactiva elevada y plaquetas normales o aumentadas, porque también las plaquetas son reactantes de fase aguda. Bueno, ¿qué pasa con los estudios del hierro? Ya vamos terminando. Con los estudios del hierro en esta anemia. La ferretina está descendida porque está metida dentro de las células. Si es normal de 50 a 150, voy a estar rondando los 50, 55, 40, que es el valor de la ferretina. Pero hay un dato muy importante que es la transferrina. La transferrina es la proteína transportadora y se comporta, como ya hablamos el otro día, como un inverso de reactante de fase aguda. Mientras aumenta el eritro, aumenta la proteína C reactiva, aumenta el fibrinógeno de inflamación, la transferrina baja. Entonces, en una anemia inflamatoria va a estar baja el hierro, pero va a estar baja la transferrina, probablemente en valores límite, 255, 250, 200, 190. Y la saturación de esta transferrina por la ferremia, como baja las dos, suele ser normal o discretamente reducida. La ferritina, que es una forma de depósito, que ya lo han visto en la anemia ferropénica, la ferritina en la anemia ferropénica está descendida, porque el depósito está abajo. En cambio, acá o está normal o está elevada, porque la ferritina es una mezcla de una proteína con hierro. Y esa proteína es reactante de fase aguda. Entonces, en esta va a estar muchas veces elevada. O sea que ustedes, como ven, el laboratorio es fundamental y nos ayuda muchísimo a hacer los diagnósticos diferenciales. No solo es el hemograma lo que nos ayuda a hacer un diagnóstico diferencial en una línea. Toda la parte bioquímica y el perfil de hierro, más el estudio inmunológico, como es la prueba de Kuhn, van a ser la base de un estudio de la línea. Y acá, para que vean en qué se diferencia una anemia ferropénica y una anemia inflamatoria, en el volumen corpuscular medio, en la ferropénica, está disminuido, es microcítica. La inflamatoria es normal y el valor del volumen corpuscular medio está entre 80 y 100. La ferremia está baja en las dos, pero mucho más baja en la ferropénica. Claro que a veces no podemos saber por la ferremia baja si es una ferropenia que recién inicia, entonces la ferremia no está tan baja, o es una anemia inflamatoria severa y eso baja mucho. Entonces, este parámetro de ferremia baja no me sirve para hacer diagnóstico diferencial entre ferropénica e inflamatoria. La transferrina sí me sirve, porque la transferrina en la anemia ferropénica está aumentada y en la anemia inflamatoria está o normal baja o disminuida. Y acá hay un problema, que a veces las anemias ferropénicas se mezclan con las anemias inflamatorias, porque por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una artritis reumatoidea
y que está perdiendo sangre porque tomó antiinflamatorio y hizo una hemorragia digestiva, este paciente va a tener una mezcla de anemia ferropénica y anemia inflamatoria. Y ahí va a estar complicado el asunto. Generalmente cuando hay mezcla de las dos, el volumen corpuscular se vuelve normal y no me dice que hay ferropenia. Y yo la tengo que ir a buscar la ferropenia en la saturación, sobre todo baja. La saturación que es muy baja, voy a fijarme cuánto hay de esto. Tampoco aumenta. Cuando hay ferropenia mezclado, predomina más la inflamatoria. Es muy difícil diagnosticar una ferropenia sumada a una inflamación, porque en general predomina la inflamación. Entonces, a lo que suelo recurrir es la ferritina, que me da a la saturación de la ferritina. Si la saturación está muy baja, está por debajo de 15 la saturación, sea la anemia que sea, yo tengo que pensar que hay un componente ferropénico. Entonces, con saturación de menos de 15%, yo tengo que pensar que, aunque haya inflamación, también hay ferropénico. ¿Sí? Le digo, es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial de una metida del suelo. Entonces, cuando yo veo que la saturación está muy baja y la anemia es muy severa, puedo probar darle hierro. Y voy a mejorarle un poco la anemia. Porque la inflamación, si no se la mejoro, no la voy a mejorar del todo. La anemia es más. Entonces, puedo probar darle hierro si la saturación está baja. Pero eso, digamos, ya es un problema más complejo que excede a lo que hoy estamos viendo. Bueno, ¿cómo es el tratamiento de una anemia en un trastorno crónico? Y hay que tratar el trastorno crónico, porque si no, no va a mejorar la anemia y el mejor tratamiento es la mejoría de la enfermedad de base. Diagnosticar y tratar la ferropenia que está asociada, déficit de fólico o de B12 asociados. Entonces, bueno, yo puedo mejorar un poquito. Y la solución todavía, hoy por hoy, sigue siendo transfundir glóbulos rojos sedimentados cuando el síndrome anémico sea manifiesto. Ustedes saben que nosotros vamos a tener una clase de transfusión de sangre la semana que viene. Ahí vamos a ver cuáles son los criterios de transfusión. Pero un paciente que tenga un síndrome anémico clínicamente sintomático, como dijimos anteriormente, taquicardia, taquipnea, palpitaciones, mareos, cefalea, dolor de zumbidos de oído, que ve estrellitas, hipotensión, eso es un paciente sintomático y eso solo es indicación de transfusión. La anemia sintomática severa es indicación, no que el paciente viene pálido y asténico, eso no, porque eso es una clínica muy leve y uno puede llegar a tratarlo, sobre todo si yo sé que el tratamiento lo va a sacar adelante rápido. Pero si yo sé que el tratamiento tiene una leucemia, no va a salir adelante rápido, bueno, ahí lo tengo que transfundir, no tengo que esperar que sea tan grave. ¿Comprenden? La diferencia entre transfundir y no transfundir también está en el tipo de paciente, la gravedad, el tipo de anemia, la recuperación, la comorbilidad. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Entonces, transfundir glóbulos rojos sedimentados cuando sea necesario. Bueno, hay otros tratamientos, eritropoyetina más hierro. Cuando la eritropoyetina, cuando yo doy dosis muy alta, supero la resistencia que tiene la médula a la inflamación. Entonces, con dosis alta de eritropoyetina puedo lograr que responda a alguna de estas enfermedades. Por supuesto que la anemia responde, la artritis reumatoidea, cuando doy eritropoyetina y hierro, la anemia responde en el 95% de los casos. Es la que más resultados da. En el mieloma múltiple, en el 80% también responde. Y en otras mielodisplasias, en otras anemias, responde, pero siempre alrededor del 20%. Entonces, en investigación, ¿qué hay de nuevo en esto para tratarlo? Lo que les decía cuando hablamos de la hexidina. Antagonistas de la hexidina, que es la que bloquea la salida del hierro de las células. Estimulantes de la eritropoyesis que sean capaces de actuar en inflamación, como es la darbepoyetina. Es una eritropoyetina nueva que va a salir, que está en experimentación clínica y que supera la inflamación. Entonces yo se la doy y mejora la anemia. Eso es la proyección del tratamiento. Entonces, ¿qué debo recordar de esto? Que la anemia normocítica está relacionada con la inflamación aguda o crónica, que suele ser moderada y bien tolerada, pero que cuando no es moderada ni bien tolerada la tengo que transfundir.
que la ferremia es baja, la transferrina es baja y la saturación normal o baja, que aumentan la eritrosedimentación, la proteína C reactiva, el fibrinógeno, la ferritina, porque son lactantes de fase aguda, y que no responde el tratamiento con hierro cuando es pura, cuando es toda inflamación, no responde el tratamiento con hierro, porque lo único que hace es meter cada vez más hierro en los depósitos. Bueno, ¿quieren tomar 5 minutos de respiro? Por favor.